Le pedimos al Señor que me esconda detrás de su cruz para que solamente sea proclamado y predicado en esta hora. El mensaje de hoy lleva por título: La providencia de Dios es más grande que la injusticia humana. Esto lo encontré en uno de los comentarios bíblicos que analizaba. La providencia de Dios es más grande que la injusticia humana, y nos basaremos en Génesis 45, 3 al 11 y versículo 15, ya pasaje leído. Pero para entender este pasaje y este mensaje es necesario hacer un resumen de la historia de José. Así que vamos a volver a la escuela dominical de niños para recordar ese momento. Jacob era el padre, tenía muchos hijos, entre esos uno de sus hijos se llamaba José. Antes del pueblo de Israel ser lo que es pueblo o nación, eran pueblos nómadas y andaban de un lugar a otro. Y era más que todo, vivían más que todo del cuidado de ovejas y de vacas y del comercio. Así que era un pueblo por allá, en un lugar distante a Egipto. En algún determinado momento, José, que ya tenía 17 años, empezó a tener sueños. Soñaba. Y él soñaba, tuvo dos sueños especiales que él, en forma muy ingenua, le presentaba a su papá y a sus hermanos. Le decía: anoche soñé que habían 12 manojos de trigo y yo estaba en el centro, y mi manojo estaba en el centro, y todos los demás manojos de trigo se inclinaban ante mí. Imagínense ustedes la reacción de los hermanos. Este sí es pretencioso, ¿verdad? Quiere decir que todos le vamos a rendir pleitesía y honores a él. Después tuvo también otro sueño similar, donde él se presentaba en el centro y sus hermanos le rendían honores y pleitesía. Además, por ser el hijo menor de Jacob y por ser el consentido, ya nacido en su vejez, él lo consentía mucho y le había mandado hacer una capa muy bella de colores. Todo esto llenaba a sus hermanos no solamente de envidia, sino de recelo. Y aún dice el pasaje que llegaron a odiar. En cierta ocasión en que los hijos de Jacob estaban cuidando el ganado y ya demoraban varios días en regresar, Jacob le pide a José: ve y visita a tus hermanos, a ver cómo están, a ver si están bien, y vienes y me cuentas. Cuando los hermanos de José ven venir los hermanos de José lo ven venir, dijeron: ahí viene el soñador. Vamos a quitárnoslo de encima de una vez. Vamos a matarlo. Simplemente lo matamos y untamos su túnica con sangre de un cordero y le decimos a mi papá: mire, parece que una fiera se lo comió y aquí está la túnica que tú le has regalado. Estando en esa decisión de matarlo o no, uno de ellos dice: hermano, no derramemos sangre de nuestro hermano. Aquí hay un pozo, hay una cisterna. Vamos a meterlo allí y ahí se morirá de hambre y de sed, pero no lo matemos. Y lo agarraron y lo metieron en esa cisterna. Menos mal que no estaba llena de agua. Luego, estando en esa situación, ven venir una caravana egipcia de comerciantes. Y uno de ellos dice: mire, en vez de dejarlo morir ahí, vamos a venderlo. Se lo vendemos a los egipcios como esclavos, como un esclavo más. Y además de que tengamos algún dinero, pues simplemente hacemos lo mismo. Le llevamos la túnica ensangrentada a nuestro padre, diciendo que una fiera lo mató. Efectivamente, así lo hicieron. Lo vendieron. José llega a Egipto y un representante del faraón, un gobernante, y era jefe de la guardia del faraón, lo compró como esclavo. José allí se destaca como trabajador, como honesto, y fue ganando la confianza de su amo hasta el punto de que él lo puso sobre administrar todos los bienes que le pertenecían a él. Siendo José importante ya en esa casa, la esposa de este hombre, del amo, se enamoró de José. Le gustó el muchacho.
Empezó a coquetearlo y a insistirle que estuviera con ella, pero él permaneció firme y leal, le dijo que no. En cierta ocasión lo mandó a llamar y como él no aceptó sus pretensiones, le arrancó la ropa, se quedó con ella y le dijo a su marido, mira, aquí estuvo José, e intentó abusar de mí y en el forcejeo yo le quité la ropa. Así que aquí tienes la prueba. Bueno, este hombre, el amo, lo manda a la cárcel. Y estando en la cárcel, habían dos hombres allí que estaban también presos, acusados por traición al faraón. Uno de ellos era el panadero y otro era el copero. Ellos soñaron y le contaron a José sus sueños. Entonces José le dijo, mire, sus sueños quieren decir eso. Tú, el copero, después que el faraón revise tu caso, va a descubrir que tú eres inocente y te va a reponer en tu cargo anterior, vas a seguir siendo copero. Y al panadero le dijo, a ti van a revisar tu caso, pero a ti te van a matar porque eres culpable de lo que te acusa. Efectivamente, pero así sucedió. Eso pasó así. José, estando allí preso durante varios años, resulta que el faraón tuvo también sueños, tuvo un sueño. Y llamó a todos los sabios del reino y le dijo, yo quiero que ustedes me interpreten este sueño. He soñado que en la orilla del río habían 7 vacas gordas. Y también después vinieron 7 vacas flacas. Y las flacas se comieron a las gordas. De ahí viene el famoso dicho popular, estamos en la época de las vacas gordas o las vacas flacas. Bueno, pero ninguno de los sabios lograba definir a qué se refería este sueño. Entonces el copero le dice, Señor, mira, yo me acuerdo cuando estaba en la cárcel, había un joven llamado José que interpretaba los sueños, o que interpreta los sueños. ¿Por qué no lo haces venir para ver si puede interpretar los sueños? Efectivamente llaman a José, y José le dice al rey, sí, faraón, ese sueño significa que vienen 7 años de abundancia, de mucha lluvia, de buena cosecha. Lo recomendable es que recojan todo el grano posible y lo guarden y lo almacenen, porque vienen 7 años de sequía, 7 años de hambruna, 7 años sin producción de granos. Así que la recomendación es esa: trabajar 7 años para guardar, para vivir los 7 años de sequía. Efectivamente, al faraón le gustó la interpretación y lo puso a él como líder y jefe administrador de todo Egipto para lanzar esa campaña de recoger granos, guardarlos para cuando llegase los grandes años de necesidad. Así sucedió. Así que se regó la fama en todo el alrededor de Egipto de que había hambre. Ya había pasado algunos años, estaban con hambre, había sequía, no había comida. Entonces los pueblos empezaron a ir a Egipto para comprar, para negociar el grano que tenía Egipto almacenado. Entre esos estaba la familia de Jacob. Jacob les dice, he oído que en Egipto hay alimento y le están vendiendo, así que por favor, ustedes se van a ir, todos los hermanos, van a listar carretas con todo lo que tengamos de valor, con oro y piedras preciosas, van a llevar ovejas, van a llevar vacas, para que ellos les vendan trigo y al venir podamos tener comida y no morir de hambre. Cuando los hermanos de José llegan a Egipto, claro, José había cambiado su semblante, su manera de vestir, su manera de portarse. Seguramente tenía algunos cambios en su vestimenta. Y los hermanos de José no lo reconocieron. Pero ellos tuvieron que ir a negociar con el hermano que ellos habían vendido. José no lo reconoció y dice que lloró, y los hermanos no entendían qué era lo que pasaba. Él se inventa, José busca algunas triquiñuelas para lograr saber si su padre está vivo y también hacerlo venir, regresar a Egipto para encontrarse con su padre José.
Dice el pasaje que leímos que José lloró, los abrazó, los besó y les prometió que si se venían con su padre Jacob, ellos iban a tener tierra, tranquilidad, alimento y todo lo necesario para no morir de hambre. Ese es el punto neurálgico del relato. ¿Sí? José, que habiendo sido vendido por sus hermanos, habiendo sido traicionado por sus hermanos, llora, los abraza, los besa y los perdona. Es una demostración de providencia de Dios y también de misericordia. De aquí yo encuentro tres enseñanzas principales. En primer lugar, podemos resaltar la espiritualidad de un joven de 17 años como José. Algo vio Dios en él que le permitió tener esas visiones, que de haber sido bien enfocadas y bien entendidas, hubiesen sido también de bendición en ese momento para Jacob y su familia. Pero no fue así, se dejaron llevar fue por la envidia y por el odio. Pero se destaca la espiritualidad de él, la comunión con Dios hasta el punto de poder tener revelaciones a través de sueños. En segundo lugar, es la fidelidad de José a pesar de las pruebas, de haber sido amenazado de muerte, depositado en una cisterna, vendido como esclavo, ser esclavo en Egipto, estar preso varios años. Todo eso pudo haberlo llevado a odiar a sus hermanos y tenía el poder para matarlos, tenía el poder para meterlos en la cárcel, tenía el poder para esclavizarlos. Y aún así los perdona, llora con ellos y los besa para poder también tener la oportunidad de ver a su padre. En tercer lugar, y creo que es algo vital para nosotros entender como enseñanza de este relato, que José entendía bien lo que es la providencia de Dios. Entendió muy bien lo que es la providencia de Dios. Con todo este proceso, José llega a ser bendición para su familia, para no morir de hambre. Bendición para Egipto, porque tenían suficiente alimento. Y bendición para otros pueblos que también se vieron beneficiados. José estaba sujeto a la voluntad de Dios. Un desarrollo espiritual temprano, fidelidad y también es conocedor de la providencia de Dios. Ahora, ¿qué es la providencia divina? Dios lo gobierna todo. Dios tiene control sobre todo. Hay una frase que usamos mucho que es el tiempo de Dios es perfecto. Pero ¿será que entendemos la dimensión de lo que es la providencia divina? Que no sea simplemente un dicho, sino que todo en el tiempo de Dios es bueno y es perfecto. Otra frase que aprendí hace mucho tiempo y que usa mucho mi esposa es: Dios escribe recto en líneas torcidas. Dios escribe recto en líneas torcidas. La vida de José fue muy torcida, pero al final había una voluntad recta de parte de Dios. Dios cuida y dirige el universo. Eso significa providencia, no es suerte. Distingamos muy bien, una cosa es la suerte y otra cosa es la providencia de Dios. Todo sucede por una buena razón. Todo tiene un propósito en la voluntad de Dios, por difícil que sea la situación. Ya vimos la historia de José. Una vida difícil, sin embargo, ahí había un propósito para toda la humanidad. El ejemplo de José, la misericordia y el amor, cuando él dice: hermanos, no se aflijan por haberme vendido, pues Dios me envió antes que ustedes para salvar vidas. No se aflijan, no lloren por todo lo que me hicieron, porque aún en eso había un propósito de Dios que era salvar vidas. Y el versículo 8 dice: no me enviaste vosotros, sino Dios. Eso es convicción de la providencia divina, porque otro simplemente reniega, maldice y se hubiera vengado de ellos. Ahora bien, ¿cómo está nuestra espiritualidad?
Nos preocupamos por nuestra espiritualidad, como nos preocupamos por el trabajo y por la alimentación, por la parte económica, que hay que preocuparse y hay que atenderlo. Pero ¿será que nos preocupamos en la misma dimensión por nuestra parte espiritual? Y por la parte espiritual estoy pensando en nuestra comunión y relación con Dios, hasta el grado de poder recibir revelación de parte de Dios. Estamos preocupados por esa parte. Nos preocupamos por nuestra espiritualidad como nos preocupamos por nuestra presencia física, cuando nos cortamos el cabello, si nos afeitamos, si nos vestimos, cómo nos vestimos. A veces hay más preocupación por eso que por la parte espiritual. Preocupémonos por todo eso, pero no descuidemos nuestra comunión con Dios y desarrollo espiritual. En segundo lugar, conscientes de la fidelidad que le debemos a Dios a pesar de las pruebas y dificultades. Creer en Dios y alabarle cuando todo está bien es fácil. Pero creer en Dios, esperar en Él, aceptarlo todo, aún las pruebas más grandes, es lo más difícil, pero también a la vez es una muestra de gran espiritualidad. En tercer lugar, la importancia de entender la providencia de Dios. A veces no sabemos para el futuro qué nos depara. No lo sabemos. Yo parte de mi testimonio lo he compartido en mi trabajo pastoral, que uno no tiene un lugar fijo. Sí, estuve en la ciudad de Barranquilla, me mandaron a Costa Rica, Centroamérica, fuimos a Bogotá, 14 años, vinimos a Caracas, 9 años, volvimos a Costa Rica 2 años, nos vinimos para Venezuela, estamos en Guarenas, Guatire, y después, yo no sé qué va a pasar, pero hemos aprendido a aceptar la providencia divina y saber que Dios cumple su palabra y provee para todas nuestras necesidades de una manera especial. El espacio que Dios está preparando para el retiro de mi esposa y el mío es prodigioso, es maravilloso, y eso no lo pensé ni lo entendí hace 20, 30, 40 años, que ahora sí lo veo con más claridad después de toda la experiencia vivida. ¿Qué será de tu vida en 5 o 10 años? Por supuesto que hay que orar por eso, por supuesto que hay que planificar, hay que trabajar por eso, pero también es confiar en que Dios proveerá para cada una de nuestras necesidades. ¿Crees esto? De ser así, tu vida ya es bendecida y será bendecida con el tiempo mucho más. Que la honra y la gloria sea para ti, oh Señor. Y te pedimos que tú nos des la sabiduría para entender la importancia de trabajar nuestra espiritualidad, nuestra comunión contigo, que se verá reflejada también en la fidelidad a ti, aún en medio de las pruebas y dificultades. Señor, qué bueno, porque la historia y todo el universo está en tus manos y tú provees para cada uno de nosotros. No sabemos qué será el futuro, cómo será nuestro futuro, ni el de nuestras familias, ni el del país, ni el del mundo. Pero Señor, todo está en tus manos, sabiendo que tú tienes un propósito bien claro y definido. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.